Este es un tema increíblemente importante, el movimiento. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que prácticamente me lo voy a imaginar para reflejar algunas de las formas para indicar el movimiento. Como en el artículo te digo, hay muchos elementos que tienen capacidad propia de movimiento y otros que los provoca el mismo viento, la posición en la que se sitúa el observador modifica lo que éste ve, y si está en reposo, está parado. Las diferentes actitudes de los cuerpos, de las formas que observa, influyen a la hora de tratar con la acuarela y con la pintura en general. Vamos a indicar aquí un tren en movimiento y vamos a ponerle humo, obviamente, para que nos sirva como ejemplo de un objeto que tiene capacidad propia de movimiento, de ir hacia adelante. Vamos a hacer algo muy sintético, muy sencillo, simplemente para que sirva para visualizar esta idea que quiero hoy transmitir. Realmente es muy habitual encontrarse obras que sí, igual están muy bien resueltas, de dibujo tremendamente cuidadas en cuanto a la forma, pero que están estáticas, hay demasiado estatismo. Y como indico en el artículo, seduce mucho más, aun estando indicadas nada más, las obras que tienen incluido ese aspecto del movimiento. Se ha parado el pintor a reparar y tratar de indicarlo. Los ritmos y diferentes formas de provocar la sensación de movimiento, pues hay varias formas, ¿no? Una de ellas, que es la que quiero aquí dejar reflejada, es la posición de un observador con dos elementos, uno móvil y otro estático, o varios estáticos. En este caso voy a poner como elemento móvil el tren. Entonces vamos a aprovecharnos del humo, que es el que nos indica que el tren va a velocidad, se está moviendo y provoca que el humo obviamente se quede atrás. Ahí. Es suficiente. Bueno, a modelar un poquito más, porque he mantenido la humedad hasta abajo y se nos va a descolgar un poco. Ahí está. La pura pincelada de la acuarela, tratada de una forma más espontánea, ya de por sí, de una forma abstracta, no teniendo que ser un objeto el que se mueve, ya produce movimiento, la propia pincelada. Es por eso que
el objetivo de este curso o de este método Conquista la Acuarela está enfocado mayormente, como te habrás dado cuenta, a sintetizar y a expresar de una forma más espontánea la acuarela, que yo creo que es como más partido y más posibilidades tiene. Sacar un poquito, si no se nos va a descolgar demasiado. Este es un papel Sanders de 300 gramos y un pincel de nylon de fibra sintética. Entonces vamos a ir indicando aquí la figura de la máquina, del tren, muy sencilla. He establecido allí una silueta de una montaña para ubicar el espacio y un término más lejano, y aquí un poco pues la parte superior de la máquina, del tren, muy sencillo. Unir formas y sentarlo en ese plano. Voy a dar una pincelada sobre la pintura húmeda para tratar de arrastrar, de diluir, romper bordes de la figura del tren al objeto de que dé la sensación de que está moviéndose. Lo vamos a sentar sobre un plano de tierra. Voy a dejar unos huecos aquí para incluir elementos estáticos fijos esto totalmente inventado. No pretendo que sea esto un ejemplo de una acuarela súper acabada ni nada de esto, sino que sirve como ejemplo de explicación o de visualización del artículo que nos ocupa hoy, que es el movimiento. Forzar un poquito, sobre todo en la parte superior. Integrar la silueta del tren con el plano de tierra es importante. La pincelada arrastrada para diluir formas
contribuye al movimiento, pero sobre todo en este caso el elemento humo. El elemento humo es el que directamente nos conduce a pensar que se está moviendo. Vamos a situar aquí una figura estática, observando la escena, no sé, pues un pastor o algo, no sé. Donde los contrastes y los bordes son más nítidos. En este caso contribuye a que el tren adquiera mayor movimiento o más sensación de movimiento, y a la vez contribuye también a crear la atmósfera y marcar la distancia desde el plano del personaje y las rocas, el espacio de aire que hay entre el tren y este término, pues también se ve reforzado. Indicar aquí algunas rocas. Que sirvan también como elementos de más peso, estáticos, y, como decía antes, reforzar la sensación de movimiento del tren. Una escena bastante bucólica. Bueno, creo que alguna línea de ritmo horizontal también puede reforzar. Los ritmos repetitivos también contribuyen a crear el movimiento. Espero que te haya gustado y te haya servido de reflexión, y te invito a que salgas y, como digo en el artículo, y te posiciones y mires qué cosas se mueven, qué cosas están estáticas, y trata de practicar con la acuarela e incluirlo en tu repertorio.